Buenas tardes, nuevamente aquí en Barra de Mujeres. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Qué tal, Lisbeth? ¿Cómo estás? Nuevamente aquí para trabajar conversar sobre algunos temas que nos marca la coyuntura y también algunos a nivel internacional. Por ejemplo, ya ha concluido la 57 edición de la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer de las Naciones Unidas, donde más de 130 países han aprobado una resolución. Por cierto, no con ciertas disconformidades de algunos países, pero en general se han sumado a esta declaración para eliminar la violencia de género, que centralmente señalan para prohibir los matrimonios de menores y los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina. También que las víctimas de violencia puedan acceder a contraconcepción de emergencia y se les pueda posibilitar también el aborto en caso haya habido una consecuencia de embarazo producto de la violación, ¿no? Hay algunos países que se han observado este contenido de la resolución, pero lo han suscrito, y lo que pedimos es más bien, se reclama es que ojalá se pase de la declaración a poder implementar políticas que de verdad disminuyan y erradiquen paulatinamente esta violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. En nuestro caso, bueno, hay sí matrimonios forzados, también hay algunas mutilaciones de clítoris, pero están muy escondidas, ¿no? Eso no se sabe. No es como un problema. O sea, cuando se sepa hay que denunciarlo, ¿no? Eso la sí. Trata es más el la tema trata, ahora, ¿no? Ahora en nuestro trata. país también. Sí. Otro tema que queremos también señalar es en esta semana, el 21 de marzo, es el Día Internacional de la Eliminación contra la discriminación, racial. Esto se enmarca también en la Convención Internacional, la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Para este año, Naciones Unidas ha señalado el tema central, el racismo y el deporte. Bueno, este es un tema también que lamentablemente marca nuestra sociedad, ¿no? En Perú no estamos exentas de las prácticas discriminatorias. Es el colmo, siendo un país tan diverso culturalmente, étnicamente, tengamos prácticas de discriminatorias. ¿Será por eso, que digo yo, a veces, ¿no? Y que siempre estamos debe ser por eso mismo que tenemos tantos, ¿no? colores, que somos más discriminadores, ¿no? ¿Será por eso? El más menos creo que los países que son más igualitarios en color, no digo en justicia social, sino en color, de repente claro, son más propensos a un trato tolerar las diferencias, ¿no? Un trato de respeto y de de respeto a la dignidad de las personas. Sí, pues. Pero bueno, por lo menos para hacer un alto, y como conversábamos cuando veníamos, ¿no? Que ojalá no tengamos que levantar un día específico por cada uno de estos temas, pero es que es necesario todavía para claro, reclamar que se respete la dignidad de las personas, los seres humanos, ¿no? De los seres Ojalá humanos. No tengamos un día de la mujer, un día de la violencia, un día de la discriminación racial, porque lo único que hace indicar esos días es que tenemos serios problemas en esos tópicos, ¿no? Y que afecta pues derechos fundamentales de las claro, personas, ¿no? Para finalizar esta parte introductoria, queremos saludar y felicitar la elección de la congresista Rosa Mavila del grupo parlamentario Frente Alianza Popular y Frente Amplio, que ha sido elegida como presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias del Congreso de la República para el periodo 2013-2014. Ya, bueno, nuestra felicitación a Rosa Mavila, a Rosita, ya la estaremos visitando también para retomar algunos puntos de la agenda pendiente. Entre ellos, por supuesto, está toda la reforma, justamente la reforma electoral, ¿no? Ahí hay varios temas que tienen que ver con la alternancia, con mejorar la aplicación de las cuotas, el tema también de feminicidio, ¿no? Hay varios... hay muchos proyectos que ya están ahí, ¿no? Así es. Y otros que están afuera cocinándose. Pero en fin, vamos a ver qué tal nos responde la Mesa de Mujeres Parlamentarias, que en otras épocas, en algunos temas sí se ha puesto firme y ha ayudado. Ha sido un actor importante para garantizar los derechos de las mujeres. Bueno, y ahora estamos con Álvaro Campana. Álvaro, bienvenido. Él es integrante del grupo Propuesta Ciudadana
y vamos a conversar un poco de los resultados electorales y sobre todo de los mecanismos del mecanismo de revocatoria, ¿no? Porque aparentemente todas las agrupaciones políticas estarían de acuerdo en la necesidad de cambiarlo, aunque no todos están de acuerdo en dónde deben estar los cambios, ¿qué aspectos, ¿no? ¿Qué aspectos estaría cambiando? Bueno, entonces bienvenido Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo has visto tú este proceso? A ver, y en función de la institucionalidad, ¿no? O sea, más que de ya nos felicitamos de que Susana, la felicitamos, muy importante triunfo, porque creo que dejar de lado, dejar afuera a esta gente que pretendía hacerse del municipio ha sido importantísimo. Lamentamos nomás que algunos valiosísimos congresistas, miembros del Consejo, es probable que sean revocados, no lo revocamos, no lo lamentamos por el hijo de Castañeda, pobrecito, pero se ha inmolado por su padre, pero ya lo que queremos es ver cómo se puede mejorar esta institución de participación directa de la ciudadanía en lo que es la fiscalización del ejercicio del poder. ¿Tú cómo la ves, Álvaro? Sí, bueno, yo creo que efectivamente es un tema que había sido descuidado, ¿no? El tema de la revocatoria, porque como ha ocurrido en otras ocasiones, era un tema que afectaba a los chiquitos, ¿no? A los distritos más pequeños, a las circunscripciones que no son muy grandes, y ya cuando llega a Lima es que vemos las implicancias que tiene, lo complejo que lo complejo que puede ser. Y sin embargo, creo yo, contrariamente a lo que dicen muchos, sobre todo y muchas que vienen del lado de la derecha, considero que es un mecanismo pertinente, válido y efectivamente lo que hay que hacer es cambiar muchos de sus contenidos, claro. Porque efectivamente creo que fue una ley elaborada, primero que fue elaborada en un gobierno autoritario que muchas veces pretendió utilizar ese mecanismo para controlar y castigar a... Sí, eso es cierto. Sin embargo, fíjate que la ley original que da es una ley que ponía una valla mucho más alta de la que después entre los demócratas se ha bajado al punto de que se ha convertido en un chiste esta revocatoria. Exactamente. El problema de esta ley es que deja demasiados vacíos y esos vacíos son usados y son resueltos por la discrecionalidad del Jurado Nacional de Elecciones, y creo que eso ha sido evidente en este último proceso, ¿no? Sí. Un proceso en el que hemos visto pues todas las inconsistencias de esta ley. Se ha prestado a muchas interpretaciones. Ahora, antes de empezar el programa, hablábamos de cuál sería el mínimo por el cual podría revocarse a una autoridad en Lima. Y bueno, en el caso más extremo, según lo menciona Marisabel Remí en un artículo de la revista Argumentos del IEP, incluso se podría revocar con el 17% de electores a todo el consejo y a la alcaldesa. Entonces, realmente se requieren hacer cambios a esta ley. Ese es un cambio que sería la valla. Hay dos vallas. La primera valla sería la valla para la recolección de firmas de adherentes, ¿no? Exactamente. Esta es la segunda valla, el número de votos válidos, el número de votos que se requerirían para revocar, que la ley de participación ciudadana no dice votos válidos, dice votos del padrón electoral, la mitad más uno del padrón, el total de electores. Ahí ha habido una serie de interpretaciones, ha habido disposiciones en diversos momentos, y eso nos muestra justamente la discrecionalidad que hay sobre esto. En un documento elaborado por Eduardo Bayón, por ejemplo, nos comenta Eduardo que entre el año 97, del año 97 que empieza a aplicarse, hasta el año 2001 más o menos, se consideraba que se revocaba cuando eran la mitad más uno de los electores que asistieron al sufragio, ¿no? Esa era la primera valla. Pero por lo menos era mejor que los votos válidos. Del 2001 al 2004 es la mitad más uno de electores, ¿no? Más o sea, alto, cambió, más alto, claro. Pero, sin embargo, ya en el tercer caso es la mitad más uno de los votos válidos, pero además la asistencia de la mitad más uno del padrón electoral. O sea, efectivamente esto que mencionábamos, de los votos blancos y nulos, en fin. Entonces, al margen digamos, de lo que signifique cada uno de estos cambios, lo que nos llama la atención es esos son los cambios. O sea, no hay una discrecionalidad muy grande para definir esto. Claro. Y otro tema... Ese siempre ha sido también para nosotras las mujeres un problema. Así es. Porque el Jurado Nacional de Elecciones no actúa siempre con el mismo criterio.
Cada proceso electoral es autónomo y entonces lo que el jurado dijo en el proceso electoral pasado puede cambiar 180 grados en el siguiente. No necesariamente va a marcar una pauta. No hay, ¿no? como Claro, el para Tribunal mejor, Constitucional, ¿no? que Claro. te da más o menos una cosa de teoría. Ese sí es un problema, porque efectivamente vemos ahí que hay estos Exactamente. Fluctuaciones. y vueltas, Claro. ¿no? Sí, ahí hay creo una debilidad muy grande. Efectivamente hay una Es una discrecionalidad muy precariedad. grande, una precariedad muy grande Sí, que además así en es. Lima se ha agravado con otras resoluciones del jurado, ¿no? Ahora, esas resoluciones, esas de los votos válidos, se convierten en ley. Ujú. Y se cambia la ley de participación ciudadana. En Exactamente. ese sentido ya se establece un criterio general de que son los blancos, mejor dicho, los blancos y los nulos salen. Sí. Son los válidos. votos Exactamente. válidos. ¿No? Entonces, bueno, ese es un primer punto que creo que Sí. tiene que ser atendido. ¿Qué cosa estamos considerando que es una Ujú, mayoría? ujú. ¿Cuándo es legítimo o no revocar a una autoridad o Que ha con sido qué elegida porcentaje? por mucha mayor cantidad de Exactamente. votos, ¿no? Y ese O sea, tal vez claro. podría ser también otro criterio que habría Claro. que pensarlo. Es decir, esto que fue la apelación del grupo de la confluencia, ¿no? La confluencia apeló al jurado planteando que solamente podría ser revocada si Claro. la suma era mayor a la votación A la obtenida con la que fue Así elegida es, claro. la alcaldesa, ¿no? podría Ese ser podría una- ser otro mecanismo que Otro a criterio. considerar, digamos, otro criterio a considerar, efectivamente. Ahora, en el caso de Lima, este es otro dato bien interesante, no es como en otros lugares del país donde se requiere el 25% de No, pues, firmas de los... que es Aquí hasta es 400.000. Exactamente. Entonces, y esos 400.000 es 8%. serían el 6.3% de 6 electores. ya. ¿no? Es En nada, realidad pues. es nada, Claro, es nada claro, realmente. claro. Entonces, ese es otro problema que también habría que ver cómo se resuelve, Es que ¿no? estamos entre la nada y el 25, que es un montón, porque el 25 25 sería 1,5 millones. Exactamente. Entonces, El 25% sería 1,5 millones, que también es mucho, ¿no? exactamente, sí. Y Y eso sí hay que 46 es definir, muy claro, poco, o porque sea. igual lo que hemos visto, y eso es otro tema, es que en ciudades como Lima se requiere, pues, para impulsar un proceso de revocatoria, una gran cantidad de dinero, mover un gran aparato, invertir mucho, ¿no? Mucha Entonces, inversión. ¿cuán democrático también es eso? Otro elemento que no queda claro en esta ley es que no hay una sustentación de la causa por la Bueno, cual ahí se sí- revoca. ahí sí ¿no? yo creo que la ley no puede tener causa, fíjate. Seguramente, ¿no? Pero Porque habría... esto es un mecanismo de control político. Claro. Y cuando el control político, como lo hay en el Congreso de la República para los congresistas, lo único que dice la Constitución es por infracción constitucional, que puede Ujú. ser desde llegar Claro, es tarde un a las elemento sesiones, político. eso claro. Entonces el político es discrecional, o sea, no puede tener una causal, como sí lo tienen lo que son los mecanismos de control jurídico, Ujú. que es comisión de delito y ahí te mandan a la vacancia, ¿no? Sí, yo creo que igual es otro punto que habría que Es un discutir. punto que ¿no? habría que discutir, qué ¿no? tipo de mecanismo es, ¿no? Claro, sí, yo creo que de todas maneras algún tipo de sustento, de motivaciones tendrían que ser presentadas. En realidad no hemos sabido de absolutamente ninguna, ¿no? Vamos Más a allá ver. de prejuicios que han circulado Sí. por la calle. Pero es que ya, ahora vamos a ver Sí. porque Luego vamos a regresar después del corte. Ok. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer. Espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones. Conversando un tema que sí es bien polémico, ¿no? Y polémico de fondo, porque en cuestión de cifras siempre hay unos márgenes de arbitrariedad, ¿no? Que si es entre el 6 y el 25 podría ser el 12% para ciudades grandes de más de 1 millón de habitantes o más de 2. Tendría que incorporarse otro criterio. Habría que fijar, ¿no? Bien cuál es la viabilidad de conseguir un número determinado de firmas, sobre todo teniendo en cuenta los costos, ¿no? Que tienen esto. Pero el otro tema que sí es de fondo porque define la naturaleza de la institución
es si esto debe tener causales establecidas. O sea, por ejemplo, como conversábamos con Lisbeth viniendo, aquí lo que se ha invocado es mala gestión. Incapacidad. Un criterio En la totalmente gestión. subjetivo, Además que puede que ser están- totalmente subjetivo, ¿no? Puede Claro. llenarle ¿no? de cualquier cosa. Pero Exactamente. así es, pero basta que la ciudadanía lo considere para que ya sea válido. La ciudadanía le parece, pues, estará quinceadísima. En la práctica es el requisito de las firmas ahora, ¿no? Claro, y En yo las- creo porque no tienes- que esto Probablemente. pone en Claro. discusión también otras cosas, otros aspectos. O sea, no podemos discutir tampoco las leyes en abstracto, ¿no? O sea, me refiero a que también tenemos que atender las otras dimensiones de la política, ¿no? O sea, la debilidad de la sociedad civil, el tema de los partidos. O sea, yo creo que si vamos a pensar en reformas, tenemos que también afrontar todo lo que eso significa, Claro, todo lo que eso claro. implica, Y el ¿no? nivel del electorado, ¿no? Por supuesto. Porque acá se planta un vivo, suelta 4 frases, capitaliza un sentimiento de frustración que la población Que puede peruana trascender a la municipalidad y a la Así es, y gestión de eso esa que zona de hecho vial, que eso es lo que ha creo yo ocurrido, que además. trasciende. Claro. Exactamente. ¿no? Un sentimiento de Cansancio, frustración, de hartazgo. hartazgo del sistema político y dicen que la voten. Igual si le hubieran presentado que Con- voten a 20 congresistas, van a decir que los voten. Así Sí, es. sí, O sea, que mi que- país Y si es dicen que- cierren el Congreso, lo Los van a que cerrar Van a decir también. que lo cierren, así ahorramos, o sea que no, o sea, ni Exactamente. toquemos mucho algunas instituciones, porque, pero bueno, también en cierto modo es válido, ¿no? Lo que Sí. pasa es que probablemente con un electorado más politizado, las causales que se invocarían serían también de un nivel político Mayor, más político. Claro, ¿no? por supuesto. Pero como nuestra población no está politizada, y no solo no está politizada, sino que le tiene rechazo a la Exactamente, dimensión hay un política, descrédito de la un política. descrédito. Y yo creo que entonces, ahora más con este proceso de Claro. revocatoria. O sea, imaginémonos, yo estuve por San Juan del Lurigancho, que se tuve suponía que, que era adverso. tuve que No caminar era. algunos kilómetros porque como hay todo este tendido de las bases para el tren eléctrico del metro de No Lima, podía pasar. el tráfico era imposible, hacía mucho calor porque es una zona mucho más caliente. Ujú. Y realmente era un sacrificio para la población de esa Claro. zona, ¿no? Y bueno, llegar ahora a que dentro de unos meses Hay que más va a haber volver. otro proceso Ay, electoral, no, por favor. realmente eso desprestigia también a la política. Por supuesto. Desprestigia a la Claro, política. ¿no? Por le quita supuesto. seriedad, ¿no? Además, la Exactamente. gente que es la gente de los barrios, digamos, periféricos de Lima, de San Juan, etcétera, que son los que han votado en contra, han perdido. Ujú. Entonces la gente de los barrios que no creen en la política, que rechazan la política, se movilizan por una acción política, pierden, o sea, deben tener un sentimiento de frustración muy grande. Sin ¿no? duda, yo creo que en el caso de San Juan de Lurigancho, por lo Sí, menos, más, ¿no? es Claro. el rechazo Mm. creciente hacia Burgos, ¿no? Rechazo hacia O sea, yo creo que ese ha Ahí sido... por darle la contra. haya sido un lugar en el que se han definido muchas cosas, tengo la impresión. Ahora- Más por la composición, ¿no? El peso que tiene respecto de Tan grande, la ¿no? población electoral. Exactamente. Ahora eso le plantea a Susana el reto de acercarse a estos sectores, ¿no? Sin Yo duda. creo que siempre ella ha estado cerca, pero la gente no la ha sentido cerca, porque ha hecho muchas cosas en estos, ¿no? En estos para estos barrios, ha estado pensando en vías de comunicación que articulan. Sino que son como de largo aliento, no Claro, es claro. son de no son Y ahora de que estamos fácil hablando de la revocatoria, que es un presentación. mecanismo de participación, creo que vale la pena también pensar, hablando de esto de la población, cómo mejoramos la calidad de la participación también, ¿no? O Eso es sea, claro. el entender al ciudadano solamente como un usuario, ¿no? O como una población merecedora que de prebendas. demanda algo y ya. Claro. Creo que es algo que tiene que ser cambiado, ¿no? O sea, yo creo que esos viejos anhelos de la participación ciudadana tienen que ser retomados, ¿no? Y me parece clave que se reivindique una ley como esta, ¿no? De la revocatoria como un mecanismo de democracia directa, Que sí. que es necesario, que es válido y que puede también servir para corregir pues, los problemas que pueda tener nuestro sistema político y promover la participación popular. Pero lamentablemente, como lo hemos visto, quienes han usado este mecanismo ahora y quienes lo han usado en muchos
circunstancias ha hecho todo lo contrario. Entonces, creo, hablando esto de acercamiento de Susana Villarán a los sectores populares, habría que repensar esos mecanismos de Y participación fíjate popular. tú que ahí hay un tema, ¿no? Porque habitual y tradicionalmente ha sido la izquierda la que ha estado cerca de los sectores populares y justamente hoy día es la izquierda la que está bochada por los sectores populares, ¿no? Que está votada en contra. O sea, entonces, si es que siempre hemos dicho el pueblo tiene la razón, la voz del pueblo es la voz de Dios, etcétera, etcétera, también tenemos que tomarlo ahora en ese sentido y ver cuál es la problemática, por qué la gente está sintiendo lo que está sintiendo y manifestándose así, y trabajar. No sé cuánto se puede hacer de la verdad desde el municipio para voltear o empezar a voltear esta situación de desaliento y de... Tiene que haber articulación con lo que son las políticas nacionales, ¿no? Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, que también se quiso responsabilizar enteramente a la municipalidad, tampoco es, pues, ¿no? O sea, es competencia del Ministerio del Interior, de nivel central, de nivel de investigación, etcétera. Ahora, un tema que ha estado olvidado, creo yo, en la gestión, que no ha sido muy mencionado, es el tema de la desigualdad, ¿no? O sea, una cosa, no sé, me suena a mí muy etéreo hablar de inclusión tan fácilmente, ¿no? Y no poner en el centro de la discusión el problema de la desigualdad que arrastra además otros problemas, ¿no? O sea, el hartazgo del que estamos hablando, que no es responsabilidad solamente de la municipalidad, por supuesto, ni mucho menos, que no. tiene que ver también con la sensación, esta sensación de bonanza económica que se ve en muchos lugares, Que no y chorrea. con la frustración de muchos otros sectores, la mayoría. y además donde podemos decir, podemos encontrar uno de los elementos de la inseguridad ciudadana, o sea, Claro, o sea, la gente frustrada sale a robar, pues. o hay muchos jóvenes, podríamos hablar, y yo creo que es un tema urbano al que nadie le da mucha importancia, a estas bandas que se meten como extorsionadores en la construcción, por ejemplo. En la construcción, ¿no? Construcción civil, esto es terrible. Claro, el sector de construcción es uno de los sectores en boga, ¿no? Y sin embargo es uno de los sectores más inseguros, ¿no? Y cómo se moviliza, quiénes son estos actores, estos grupos que además compiten contra el sindicato que sí es más formal. Para mí ahí te digo una cosa, ese es un tema de inteligencia. Porque eso a mí no me la van a contar. Pues. Pero también es un tema de desigualdad social muy fuerte. Los jóvenes que están involucrados en muchas de esas bandas son gente que reclutan, en la calle, a lo que le llaman, además tienen un nombre, se llaman la población, le llaman. La población viene y exige cuotas para construir, eso es parte de la extorsión también. Entonces los sindicalizados son la élite. Claro, chocan. Claro, y el reto de hecho de los sindicatos formales es justamente incorporar a esos jóvenes, a esos sindicatos para que hagan respetar sus derechos, porque además la existencia de esas bandas hace que los derechos también se rebajen. Se rebajen, pero también hay mafias, o sea que no solamente buscan trabajo, sino buscan dinero fácil. No, sí, por supuesto. Pero ahí yo sí creo, porque mira, ahí se ha visto gente de la propia Federación de Construcción Civil. O sea, ahí es inteligencia de la policía, yo no sé cómo está ahora estructurada la inteligencia del Estado, pero antes cada rama tenía su inteligencia, creo que ahora hay una sola, ¿no? Claro, pero en todo caso yo creo que este tema de la desigualdad, si ustedes leen el plan estratégico de desarrollo que se ha hecho al 2025, el plan regional, es un tema ausente, el tema de la desigualdad, ¿no? O sea, se plantean algunos lineamientos vinculados más bien a la cultura. Es que no le gusta, pero en fin, pues, pero creo que ese es un tema que hay que poner sobre la mesa. Pues, y una gestión de izquierda tiene que ponerla en la mesa. Tiene que ser. Yo creo que ahí hay un tema que no se ha sabido enganchar y que los revocadores han tomado por el lado de los prejuicios. Probablemente esa sea la discriminación, las prácticas que tenemos sin dejar de lado la misoginia que se ha expresado en todo este proceso, ¿no? Que es una cosa que increíble. Pero ahí radica pues la diferencia entre la perspectiva de la derecha y de la izquierda, aún dentro de los márgenes del modelo económico, ¿no? Exactamente. Que unos te dicen que la pobreza se arregla sola, ¿no? Porque hay efectivamente un gran grupo de emergentes, de gente de origen pobre, relativamente pobre, que ha migrado y que han crecido en Lima y han producido y generan un montón de dinero, un montón de riqueza, que son toda la gran manchaza de informales, ¿no? Y entonces, pero eso tiene un límite.
Claro, tiene eso tiene un serios límite, límites. claro. Y las posturas No de genera empleo de izquierda calidad que tampoco. justamente te van a decir que el modelo económico no busca, no No, tiende a la no igualdad, solo, ¿no? sino más bien a disparar las brechas de desigualdad. Y ahí es Exactamente. fundamental el Porque Estado. eso es lo que se está evidenciando a nivel, incluso a nivel mundial, que las brechas de desigualdad se agrandan. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en los sectores populares, el no ha logrado equilibrar al sí, porque también hay expectativas. O sea, yo creo que se ha logrado recomponer un poquito eso. Los dirigentes de la zona, por lo menos donde yo tengo algún trabajo, alguna cercanía, plantean, ahora pues hemos ganado, también tenemos nuestras expectativas, tenemos que mejorar cosas que son muy básicas, desde los muros de contención, que yo sé que ha sido una política que se ha ido desarrollando, pero creo que todavía de una manera muy limitada, ¿no? Y yo creo que a eso hay que darle, pero con mucha fuerza, Sí. y tenemos que construir una ciudad Sí. realmente más inclusiva, Más que vivible, ¿no? combata Más eso. y segura. El tema del transporte público, que yo creo que es otro tema que sí es fundamental, y que lo hemos Es- vivido el día del propio proceso electoral. Sí, sí. Miles de carros en la calle y pocas unidades decentes de transporte, Transporte público, con la público gente masivo. moviéndose de una Así cuadra a es. otra, pero en 30 Lo que pasa minutos, es que los 40 procesos minutos. son muy lentos. Sí, Y es la naturaleza Sin de duda. las cosas, ¿ah? sí. Porque tú ves cómo son las unidades generadoras de proyectos del sector público, Ujú. Es otro tema. que ¿no? se demoran Sí. un año en hacerte un proyecto. Yo he tenido una experiencia lamentable en la beneficencia pública, en donde se han demorado un año la unidad ejecutora de proyectos para hacer el proyecto para construcción de 800 nichos. Nichos, Sí, que son pues. plac, cemento Sí, hay y cosas huequitos, que y nada más ajustar tienes ahí. que ponerle lunas, vidrios, madera, pisos, nada. Y huecos, lamentablemente un eso año. le da argumentos a quienes piensan que lo público y la inversión pública y las instituciones públicas son ineficientes, ¿no? Es Y, que a la larga en terminan fin. siendo, ¿no? Porque a veces las obras se demoran tanto que cuando las haces la realidad social sobre la que estás trabajando Te ya cambió. sobrepasa, Que claro. hay que revisar el tema Entonces de los ahí hay un tema para el procedimientos, Ministerio ¿no? de Economía y Economía. Finanzas y Ujú. todos los organismos, Planificación, ¿no? Y desarrollo de Claro, capacidades así es. también, ¿no? Claro. Son ¿no? fundamentales. Desarrollo de capacidades, pero Ujú. también están atorados, ¿sabes? Lo que yo he visto, cada una de estas oficinas que tienen que ejecutar o diseñar proyectos, tienen pues cerros de proyectos, entonces toneladas, entonces falta gente, el Estado no quiere crecer, la planilla no quiere que se crezca, cuando Sí, yo pues. creo francamente que se necesita más que Estado. se sin necesita más duda. Estado, tal vez con gente bien capacitada, no necesariamente que entren así por Y ahí la agenda educación es política. otro clientela. tema. Educación es otro O sea, tema. la institucionalidad, el Estado tiene que crecer, más Con un soporte capacidades, de capacidades, más educación claro. significa eso, Ujú. ¿no? Funcionarios, gente Sí, capacitada pues, que pero- pueda atender estos problemas. Otro ¿no? Estado. Otro Estado, una gran Estado, reforma que no se como quiere hacer. dijo aquí una vez un invitado, justamente Uno de los Pablo regidores. Secada, uno de los Y antes de- no para revocados, irnos. creo. Sí, Ya no, para no irnos revocado. dijo eso. Sí. El Estado, él cree que el Estado no se puede reformar porque está demasiado pesado. engorroso todo su funcionamiento. Y entonces él dice que hay que empezar a crear instituciones paralelas. Ah, bueno, más o menos como hizo Chávez en Venezuela. Pero nuevas, pero eficientes, ¿no? Qué gracioso. Deficientes. No, Claro. de repente, mira, Sí, pues. desde el punto de vista técnico, no lo planteaba Claro, políticamente. claro, no lo claro, planteaba pero como me hace alternativa pensar política. mucho Claro. en esta figura de las misiones, por ejemplo, que se crean, bueno, más allá de lo que podamos opinar sobre eso, porque son instituciones que se crearon ante la ineficiencia de los propios ministerios y la claro. imposibilidad de cambiar esos ministerios en Así Venezuela. es. Tienes Yo creo ahí. que algo similar puede ocurrir aquí. Habrá que crear Habrá que nuevas, pero imaginar. bien manejadas, Sí. con democracia, con Sin control, duda. con fiscalización y Transparencia, transparencia. rendición de y cuentas. rendición de cuentas. Pero Sí. sí, ojalá. Bueno, le deseamos a Susana muchos Sí. éxitos, pobrecita.